Bueno, yo no sé por qué razón hay una cámara ahí. Porque la verdad no sé por qué seguimos viniendo a Café de Ciencias Sociales, donde sin pedirnos permiso nos filman, ¿no? El señor Benjamín acá es Sí, no, la última vez me autoridad. encontré que lo que habíamos hablado, que había sido privado, absolutamente privado, apareció en YouTube. No. Aparte hay un señor que se está sacando fotos. Sí, acá. Muy poco disimulado. Muy poco No, y además el estilo de Dante con el que se presenta, porque Siempre no. está la posibilidad de que sea de los organismos de inteligencia. O sea, los equipos de inteligencia. Aparte, o sea, a mí personalmente me parece una persona, por ejemplo, bastante sospechosa. Vos lo ves Sí, sospechoso. lo veo. Me parece raro que a uno le esté sacando fotos de una manera tan alevosa. En un café. Y después se publica y lo sube a todos lados. Pero igual vamos a agradecerle. Vamos a agradecerle. No, llegó. El estelar. El estelar. Hace su entrada. Hace su entrada triunfal. No llega solo. No. No llega solo, llega con una nutrida concurrencia. Por eso bajaba. Estamos en el aire. Estamos en el aire. O sea, usted baja y estamos en el aire. Estamos en tierra. Venga. Que me saco acá después de sacarse su Mira, ¿qué le va? Sáquese hasta un límite. Hasta un límite. No, por supuesto. Sacar lo que quieras, que entonces la cámara se no te faz. Tome asiento. Zapatero, ahí se puede ver en los pantallas. Aparte todos llegan a café y participan. Eso es lo que pensamos. Llegó muy acompañada. Claro. Le hago una pregunta. ¿Esta gente que son guardaespaldas suyos? Sí. ¿Cómo es la historia? Son gente de la UBA, por empezar. Es una persona muy amenazada. Sí, no, porque muy amenazada. Hay muchos profesores que mataron. Sí. Porque dicen que usted es muy querido por los alumnos. Claro. ¿Es verdad? Sí. Pregunto, ¿alguien acá por casualidad es alumno o alumna del doctor Olaza Pallero? Pero se trajo a la Esto no es natural. ¿Cómo se va? Esto no es espontáneo. Una linda foto, porque Esto no es espontáneo. Esto ha sido preparado. Esto ha sido preparado. Mira, pone. No pone del presidente. Pero, o sea, esto sí es preparado. Esto no es natural. Esto es una preparación. Pregunto a esta gente que se autopercibe como estudiantes del profesor Olaza Pallero. ¿Lo quieren al profesor Olaza Pallero o no lo quieren? Claro. Porque dicen que es un profesor muy querido en la facultad. A mí me llama mucho la atención, pero dicen que es un profesor muy querido. No, es un comentario, yo tú lo escuchas. Es un comentario. Un buen compañero. Así es. Gracias, Buen amigo. Gracias a las chicas, gracias al maestro Rabinovich. No se nos va a poner. Dentro de poco club de fans. Se nos va a poner. Es soberbio. En el pony de la soberbia, no, jamás. Aparte, muy elegante. Muy elegante. Además, ¿Cuál es la más alta. Claro. El pesada está. Sí. Como que son asistada. Iba a venir con bonito, pero después dije, no, a ver si me confunden con el curso de la vida y la música. Los solazos panderillos. Claro. No, por No es cierto. Sí, ¿vos sabés por qué me dije de reunirnos? ¿Sabés por qué el profesor Olaza Pallero, la querida profesora Natalia Trigini, digo, hay tanta gente acá que por ahí que se interesa saber quién son, no es común en un café presentarse. No. Pero, ¿Dónde está mi café? No, ya te. Bueno. No, mira, se comió una galleta. Andrés, sinceramente, creo que no te calcularon. Pero, no sé, a ver, atención del café. Atención. No lo han calculado al profesor Olaza Pallero. Sí, ya, profe. ¿Lo van a traer? Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Sabe qué pasa? Nos aplausos. Seguimos.
No, María, que nosotros, ahí está la cámara, ¿eh? Si Sí. quiere salir en la cámara. No, Porque nosotros seguimos viniendo a este café a pesar de lo mal que nos atiende. bueno. Es tipo el restaurante Capusotto, ¿viste? Ah, sí, sí, serían los. Sí, no, no se puede decir. Entonces lo dejamos al presidente de la República. No, ya es insulta a usted. Vamos a ver, ¿por qué tenés que dar profesora Elizabeth, profesora Verónica del Cano? Sí, perfecto. ¿Viste considerando el ¿Querés curso? sentarte? ¿Cómo? Doctor Ricardo Rabino Berna. Pero hagamos una cosa como. Hagamos una, ¿viste las simplificaciones de que nos enseñaban en el colegio, en la escuela primaria? Ah, sí. ¿Viste? Yo que me iba siempre de examen. Sí, yo también. Por eso soy Por derecho. eso estamos en Todo lo tres. mismo. No estamos en tres, yo voy a preguntar a la gente que está acá alrededor. ¿Quién, Se fue 20 quién no veces. se llevaba matemáticas a marzo? Levanten la No levanta la mano a nadie. nadie. No, no levanta la mano nadie. Pero entonces podemos simplificar el profesor. ¿Para qué va a ser el profesor? Y te lo va a dar 2.000, 5.000, sacamos 6.000. Bueno, no, te quiero decir, me horroricé con una cosa. Pongo una nota de seriedad en esta reunión virtual. Es que somos serios nosotros. Sí. En esta reunión virtual, donde te diría que nosotros somos docentes. No, somos 5 hombres. Ah, 50. Ah, está bien. 5, no somos docentes. Docentes seríamos usted y yo. Claro. 5. ¿Ok? Me parece lástima, usted matemáticas sé. No me gusta. Docentes somos 5. Bueno, No me gusta la la mitad. cuestión es esta. Dentro de la atención, ustedes no van a poder creer. Usted sí lo va a poder creer, porque usted sabe, porque lo he conversado en alguna oportunidad con usted. He visto, no voy a decir en dónde, no voy a decir en qué lugar, pero he visto un dictamen de una tesis doctoral de historia del derecho, donde lo que sustancialmente se decía es que una tesis de historia del derecho tiene que ir a la Facultad de Filosofía y Letras, donde se cursa la carrera de historia. Y cuando pregunté sobre este criterio al profesor Sancari, Profesor Sancari, siéntese por acá. Venga, Doc. Siéntese por acá. Se siente ahí, pero tarde está ahí. Cuando pregunté a otras personas de la misma línea, la respuesta que me dieron es que una tesis de sociología del derecho debería ir a la Facultad de Ciencias Sociales y que una tesis de análisis económico del derecho debería ir a la Facultad de Economía. Y que los temas de historia jurídica, que son los que particularmente nos interesan a nosotros porque trabajamos en historia del derecho, que son temas de historia y no de derecho. Claro, el tema que a mí se me presenta, ¿sabés cuál es, Natalia? Que yo me quedo sin laburo, porque yo soy el director del Departamento de Ciencias Sociales, porque elección, que Dios nos perdonará, no sé, de ustedes, soy director del Departamento de Ciencias Sociales, que abarca justamente sociología jurídica, historia jurídica y análisis económico del derecho. O sea que si estas tres materias no son de derecho, sino que son del área de ciencias sociales, del área de historia y del área de economía, bueno, el departamento lo cerramos, no sé, porque no tiene más sentido. Historia del derecho, yo le pregunto a usted, porque usted es una persona muy sabia. Historia del derecho, es un tiempo largo que se estudia en esta facultad, ¿cierto? ¿Qué me toca? Sí, es interesante, ¿no? Porque, bueno, acá voy a un personaje muy estudiado por usted, que es el doctor Rodolfo Rivarola, que fue el primer decano de Filosofía y Letras, ¿no? Porque en esa época estaba ese debate. ¿Es el que le hicimos el homenaje en Santiago de Chile? No, ese es el hijo, El hijo. Horacio. Ese es el hijo. Horacio. Claro, Horacio. El padre, Rodolfo. Claro. Ah, ¿y no es Rodolfo el de la plaza? No, ese es Horacio. Ah, claro. Claro, pero lo que pasaba, que Rodolfo Rivarola, ¿no? Exponente de la generación del 80, en esa época se empieza a debatir también en la currícula el tema de historia del derecho. Vos fíjate, Juan Agustín García también de esa generación, ¿no? Sí. Entonces, se crea Filosofía y Letras y los primeros decanos son abogados. Ajá. Y vos fíjate que plantea esto también,
que incluso se ve en doctorado, los contenidos históricos jurídicos, los planes de estudio. El doctor Rodolfo Rivarola, que es una eminencia, ¿no? Junto con Agustín Matienzo. Toda esa generación del Voy a 80 que- verificar que se esté grabando porque usted Claro. está dando unas palabras muy importantes y me gustaría que queden para la posteridad. Está Claro. grabándose, Fael. Porque esta generación del 80 es un poco seguidora del historicismo de la generación del 37. Entonces, acá Seba lo puede decir también, ¿no? Esta gente le da mucho contenido a la historia. Juan Agustín García, que es profesor acá, Antonio de Lepiane también, por ejemplo, Antonio de Lepiane es profesor de filosofía del derecho, es penalista también, pero le da mucho contenido. Vos fíjate que Ramón Castillo, profesor más tarde decano, ¿no? Le da mucho contenido histórico en el programa. Y eso es muy importante. No es, a ver, no quiero hacer una crítica, ¿no? Pero contenido histórico está en muchas materias, como dice Levalle y otros profesores más, pero a veces no se ve. Pero en esa época se ve, son muy estrictos. Es más, ¿No era obligatoria antes de la historia del derecho? Sí. no, todavía no, va a ser con, Pero va a ser con va a ser después con Carlos Octavio Bunge, perdón si lo pronuncio mal, ¿no? Que muere él y queda el joven Ricardo Levenes, pero es en realidad introducción al derecho, la materia, no es historia del derecho. Años después va a ser historia del derecho, van a pasar muchas décadas. Creo que en 1956, 57. O sea, a ver, si yo estoy entendiendo bien, entonces lo que estarías diciendo es que contenidos históricos jurídicos hubo siempre en esta Y facultad. sociológicos, agregaría yo. Ya con la generación del 80 que adapta justamente, ¿no? Porque vos fíjate que Juan Agustín García, él se autopercibe como sociólogo, no solamente como jurista, ¿no? E historiador. Al igual que Vicente Quesada y su hijo, Ernesto Quesada, ¿no? Y también los exponentes de la nueva escuela histórica del derecho, por ejemplo, bueno, Ricardo Levene, nace la historia profesional también, porque vos fíjate que los primeros profesores acá, en esta facultad y en filosofía y letras, ¿qué son? Son abogados. Claro, ¿El claro, abogado qué hace? claro. Defiende, ataca a una persona, ¿no? O sea que, digamos que entender a la Facultad de Derecho sin un abordaje histórico, sea que ese abordaje histórico esté concentrado en unas materias en particular, o que ese abordaje histórico esté distribuido también en las materias. Pero yo recuerdo una cosa que hacía mucho hincapié nuestro querido maestro Abelardo de Valle, pero es un trabajo muchas veces. También el querido y siempre recordado maestro Víctor Nahuel Suárez. Esas partes históricas, que como bien decía Sandro, partes históricas que en general a partir de determinado momento no se veían. Cuando yo estudié en la facultad, esas partes históricas no se veían. No están hechas por historiadores. Y esto hace muchas veces, a mí, pues es una cosa que siempre, por ejemplo, me llamó la atención, es que en muchos libros de temas, por ejemplo, responsabilidad, al principio te dicen, bueno, el código de Hammurabi ya tenía normas de tal cosa y tal cosa, y te das cuenta que quien escribe eso no es un historiador o historiadora, por el simple hecho de que lo primero que un historiador o historiadora va a buscar en ese caso es si el código de Hammurabi, que no fue un código, no importa, la piedra de Hammurabi, si alguna vez se aplicó o no se aplicó. Nosotros no tenemos ninguna evidencia de que se haya aplicado jamás, ¿no? De manera que ahí te das cuenta que no es... Muchísimas gracias, qué buen servicio. Muchas gracias. Qué buen servicio de otro café, ¿no? Porque lo ha traído de otro lado. O sea, qué bueno que haya, claro, para un café, qué bueno que haya otro lado, ¿no? Que tenga cosas. Pero quiero decir, es importante que la historia sea tratada por gente que tenga una cierta formación en historia. Pero yo le quiero preguntar otra cosa. Quiero preguntarle a la profesora Natalia Stendin, mientras usted toma su apetitoso café con 5 millones de sachets de edulcorante. Se acabó el edulcorante en Argentina, que lo tomó todo el doctor Lanzón. No, yo le quiero preguntar una cosa, profesora Natalia. Usted trabaja muchísimo la historia del derecho con una óptica de género.
Sí. una perspectiva de género. ¿Correcto? Y le hago una pregunta. El ver, o sea, ¿el género es importante o no es importante? La perspectiva de género es importante o no es importante. Digo porque, a ver, como últimamente para las autoridades de la República Argentina no. O sea, es una pérdida de tiempo la visión de género. No existe. O sea, creo que estamos de acuerdo en que la visión de género es importante. Es Bueno, importante. sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces si coincidimos en que la visión de género es importante, la perspectiva de género es importante. Incluso en el derecho indiano. Claro. Hay colegas nuestros que son Bueno. estudiantes de derecho indiano, ¿no? Bueno, Hemos entonces, yo pregunto una cosa, para una formación, la Facultad de Derecho, para una formación que contemple una perspectiva de género, ¿la historia del derecho es importante o no es importante? Sí, Explique, claro, claro que sí. explique, porque yo no le creo. Porque Yo necesito una explicación. Hay lugar. Yo necesito una explicación. Si por ahí queda todavía alguna. Está lleno de café. no Es llega. asombroso. Es asombroso. Vos tenés polémica de todo. Normalmente tenemos que pagarle a este partido. Es asombroso que No hagamos no. es asombroso que estemos llenos De problema. estemos llenos. Es su sex appeal que trae toda esta gente. Ese es mi idea. Y lo esperamos, Bueno, no salve. profesora, por favor. Yo creo que es importante porque, a ver, el género aporta conceptos teóricos, ¿no? Que ayudan a entender de otra manera, ¿sí? Por ejemplo, las instituciones jurídicas del pasado y vincularlas con las del presente. Porque muchas cosas del pasado, a veces cuando uno explica y dice, bueno, con una visión de género, claro, uno se da cuenta que hay muchas cosas que, por supuesto, todavía en gran medida han cambiado, pero en gran medida tampoco han cambiado. Entonces, el género permite esa perspectiva que nos vincula el pasado con el presente. Y además, la historia, ¿no? Esto, yo me acordaba cuando Abelardo enseñaba de la vocación de nuestro siglo para la legislación y la ciencia del derecho, ¿no? El derecho cambia, es una obviedad, el derecho cambia como cambiamos nosotros, claramente, ¿no? O sea, no es una genialidad esto que estoy diciendo, ¿no? Cambia, ¿no? Entonces necesitamos vincular al derecho con la realidad. Y para eso la historia nos permite entender cómo lo vincularon en su momento y cómo lo vinculamos nosotros con nuestra realidad actual. Pues si no parecería como que, yo siempre tengo la sensación de que parecería como que el derecho, no sé, vino con el código, bajó a la estratosfera o vino del inframundo. ¿Le puedo preguntar una imagen? Por ejemplo, de lo que usted está diciendo, Sí, podríamos hablar de que una cosa sería un fotograma de una película, pero un fotograma de una película se saca de contexto. Ahora, si yo veo ese fotograma dentro de una película, le encuentro sentido. le encontramos sentido. Sería un poco algo así. Y un poco algo así. A ver, Sí. tenemos que conocer la historia para también ver la evolución y saber cómo llegamos a las normas que tenemos hoy en día. Y también ver cómo se cambió a través de la aplicación de esa norma en cada momento de la historia, no es lo mismo. Y tal vez lo que se consideraba un concepto jurídico hace 500, 1000 años no es lo mismo ahora, pero se fue evolucionando también al compás que evoluciona la sociedad. Porque el derecho tiene que modificarse a la vez que se va cambiando la sociedad, es imperativo eso, si no, no sirve. No puede ser una disociación del derecho y la sociedad. Y la sociedad va evolucionando y el derecho también entiende, creo que la forma de comprenderlo. Y los que estamos acá haciendo derecho, estudiando, porque seguimos estudiando, para entender por qué llegamos acá. Tenemos que ver la historia y la evolución. Creo que esto no se puede separar una cosa de la otra. Me parece. Por eso no es tan interesante a veces leer las leyes, porque las leyes, a veces, algunas pueden tener un articulado mayor, pero a veces hay leyes que tienen 2 o 3 artículos, algunas derogas y tal, y se terminó la... Si idea de derecho o derecho fuera a estudiar normas, Claro, yo es personalmente un odio, porque prefiero pasarme el día chupando clavos. O sea, sinceramente, me parece que no existen pocas cosas más estúpidas e inútiles que ponerse a estudiar las leyes, como tal. lo interesante es todo lo que rodea a esa O ley. sea, lo jurídico es algo social. es Bueno, algo- pero ahí está, A ver. lo jurídico, lo social. A ver, yo creo que
quienes estamos mayormente en este espacio, en este momento, apostamos a una idea de la presencia de la historia y la reconstrucción de una ciencia, en este caso el derecho, de su historicidad. Pero no dejemos de darnos cuenta que a la larga, por eso la UBA tiene tanto que ver con esta materia, mucho más que tal vez derecho civil, en cuanto a que si nosotros asumimos que la realidad tiene una juridicidad y que el derecho tiene una historicidad y es social, entonces estamos generando un campo semántico, conceptual, que nos posibilita entender con complejidad cuál es todo lo que se va produciendo, ¿cierto? La facticidad. Ahora, no menos cierto es que esto se ideologiza y entonces, en el contexto de determinadas ideologías, conocer lo que sucedió, estas marcas, estas huellas, no es pertinente para determinados paquetes decisionales, donde si yo digo que esto va para un lado y no tengo contexto, entonces no tengo ningún tipo de juicio histórico o social. Entonces, la realidad es que es mucho más política esta materia. En este momento, curiosamente, la Argentina hay un debate histórico. Exacto, es a lo que Esto voy. es asombroso, Es a es lo un que debate histórico que se ha dado fundamentalmente entre una doctora en historia de la Universidad de Buenos Aires y un señor que ha hecho una gran carrera anteriormente como panelista de programas de televisión y capitán ANCAP, ¿no? Y que después un buen día llegó a ser presidente de la República. Y entre este caballero y que su formación en historia no Sí. parece ser demasiado grande, y una doctora en historia, investigadora de la Universidad de Itela y demás, doctora de la Universidad de Buenos Aires, sobre la gran cuestión de si la Argentina alguna vez fue potencia. Porque el mensaje oficial es que Argentina hace 100 años o un poquito más fue una de las grandes potencias del mundo. Yo creo que ningún argentino se enteró en esa época de la potencia, pero curiosamente ahora está ese debate. O sea, Argentina fue, y por supuesto, el debatedor frente a la doctora en historia inmediatamente insultó y demás, y esto y el otro, pues realmente muchos argumentos. Cuando una persona insulta, pues no sin argumentos. Muchos argumentos no tenía, pero no deja de ser interesante lo que está planteando Verónica. O sea que en última instancia, y me viene a la cabeza George Orwell, ¿no? El que controla el pasado, controla el presente, el que controla el presente, controla el porvenir. Entonces, si nosotros manejamos la historia, y si no se abren espacios para la historia con un espíritu crítico, o sea, la historia tiene que basarse fundamentalmente en la investigación libre, en la investigación completamente libre, sin cortapisas, sin esto no se ve, esto sí, esto y lo otro, y siempre con un espíritu crítico y siempre aceptando las visiones de quienes no piensan como nosotros. Porque es la única manera de abrir un juego que te permita tener otras perspectivas. Porque si yo voy a ver solamente la perspectiva mía, bueno, voy a estar contra la pared y me encuentro, ¿no? Pero, entonces, esto es muy interesante. Entonces, yo me pregunto, si yo quisiera, por ejemplo, vamos a ver, suponete, un momento, ojalá que nunca jamás vuelva a la Argentina, pero un momento como el momento dictatorial, que yo estudié acá en la facultad durante la dictadura militar, así que me acuerdo cómo era. Durante la dictadura militar, la facultad era una burbuja. Era una burbuja. O sea, ahí afuera se secuestraba gente, se torturaba gente, se apropiaban de chicos, desaparecían personas, las tiraban al Río de la Plata. Acá adentro regía la Constitución Nacional. Acá adentro venía el profesor de Derecho Constitucional y hablaba de la Constitución Nacional como si fuera el mejor momento democrático de la historia argentina. Y por supuesto, si un estudiante levantaba la mano y decía, profe, todas las cosas que se llaman profe, profesor, todas las cosas que usted está diciendo no se cumplen ni nunca.
El gobierno lo ha usurpado un grupo de militares con apoyos civiles y en este momento la abstención es papel higiénico usado. Entonces, si alguien decía eso, bueno, digamos que sí, ¿no? O sea, iba a experimentar posiblemente en carne propia la situación que estaba, Adelante, adelante, que hay que lugar. estaba acusando. Entonces, tiene espíritu de acomodador. le sale, le sale. En su vida anterior debe haber sido acomodador de pase por acá, pase por allá. Entonces, quiero decir, en ese contexto de hacer facultades de derecho que no miren a la calle, que no miren a la realidad social, sacar la historia sería muy instrumental. Sería muy instrumental y sobre todo si hubiera algo de historia que sea una historia controlada. Y digamos, para que sea una historia controlada, hay que evitar la historia del derecho con criterios históricos. Porque Gran relato y que funciona un gran relato. Exacto, fue un relato oficial. Si esto lo tenemos como historia de la historia, no solamente del derecho, sino como historia de la historiografía, está hecha de esta. o sea, de alguna manera, por esto que estás diciendo, la presencia de la historia del derecho en las facultades de derecho podría además funcionar como una garantía de compromiso del derecho que se trabaja en la facultad con la sociedad. Sí, porque vos salís de ser un técnico para pasar a ser potencialmente un jurista. Vos estás creando pensadores y pensadoras críticos y críticas. Entonces, si vos estás generando esto de acá, tal vez la gente que nos rodea no coincide con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Bien, eso es lo que queremos, pero eso es lo que queremos. ¿No? Hay que tener el pensamiento. Exactamente. Sí, pero también tenemos que enseñar, también ¿Qué tenemos que... quiere decir? En relación a la perspectiva de género, pensaba en la historia, por ejemplo, de las instituciones, ¿no? Hable fuerte porque está un poco En lejos para relación a que lo reciba el... En relación a la perspectiva de género, Pero no se va a ver hacer. Dale, Pero, yo dale. Profesor Sebastián Saccal. gracias. Dale. No, en relación a la perspectiva de género, yo pensaba en la. Gracias. El lengua del gato casero. Eh, Sin bus. No, pero estoy cuidando la figura. te voy a decir. Gracias. ¿Figura de quién? La mía, Ah, la suya. Ah, muy bien. Porque eso es de No, pensé que estaba cuidando alguna figura. la figura. Adelante. Ganar. decía, en relación a la historia, por ejemplo, de las instituciones, ¿no? Sí. Puntualmente, en el caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hay muchos relatos históricos. Está el texto clásico, recordarán de Julio Llegarte, Historia de la Corte Suprema. Bueno, hay trabajos más recientes, Alfonso Santiago Hijo. La perspectiva de género está ausente. Las chicas, pero- Solo 3 mujeres desde 1863 a la fecha, de las cuales una bajo un gobierno dictatorial, María, Margarita Argos, y las otras 2 Igual era muy valioso. Sí, Margarita No, no, no. Eugenio. Lo que pasa es que se arruinó por ese concepto. Claro. Quería Igual era muy remarcar valioso. eso, ¿no? Que Trabajo de también doctor Scott. nos está faltando una perspectiva de género. Sí, bueno, pero ahí está, ponele, desde el Instituto Giosa, llegamos a la obra clérigo, con Leticia Vita, con Nancy Cardinó, todas las que van avanzando en ese aspecto, porque también te pase politológico, mayormente. Ahora, volvemos a lo mismo, siempre es la UBA, que hoy también está en jaque como gran protagónica de la educación pública superior, y no es casual, que también esté en jaque, justamente pues el espacio donde el criticismo es lo único que nos interesa comentar y crecer y enriquecer. Entonces, a la larga, género, podemos hablar de discapacidad, podemos hablar de sanidad, podemos hablar de medio ambiente, podemos hablar de cualquier colectivo que refieren a esas agendas que hoy están casi prohibidos decirlas, que la Agenda 2030, con compromisos internacionales y sin mayor historia, y todo eso cae en el mismo saco, que es, ¿no? Claro. Entonces de repente uno dice, bueno, acá estamos el politólogo plenamente, uno dice, bueno, esto ya obvio, cuando planteaba estas formas como esos vicios de la democracia que tienen que ver
con que a veces el acceso de las autoridades realmente se hace fácil. Exceso El exceso de democracia, ¿no es cierto? Que se accede por voto. Y sin embargo, después las gestiones y las prácticas que empiezan a tensar clarísimamente el fondo conceptual. expandir el debate público para hacer que se Lo pueda vamos reducir. Pero interrumpí. No, yo decía que justamente entonces, la historia del derecho, el tipo de espacio, lo que generan es el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico, el que la gente pueda pensar por sí sola, da miedo a esas personas, da miedo, me encanta eso. Da mucho miedo a cierta parte de la sociedad. Sí, Sí, yo creo estoy muy que de también. acuerdo. Entonces, hay que seguir fomentándolo, porque eso hace que seamos individuales y podamos pensar, Muy bien, de pensando, acuerdo. Estoy de acuerdo. pensando, y Me eso molesta. genera mucho miedo en otra parte de la sociedad. Porque Pero- es mucho más fácil tener gente que no piense, que piense igual que vos, y que yo pueda manejarla y no hagan otra cosa que no sea lo que yo quiera. Yo lo que me pregunto es, porque estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo lo que me pregunto, desde un punto de vista interno de la Facultad de Derecho, es si realmente nos importa de las facultades de Derecho. O sea, vamos a ver, estoy usando una primera persona del plural absolutamente, digamos, falsa, ¿no? Porque ninguno de nosotros ni ninguna de nosotras se incluye en esto. Es fundamentalmente una cuestión retórica. Pero digo, ¿no será que existen determinadas líneas filosóficas, no digo ideológicas, digo filosóficas, que no consideran que la Facultad de Derecho sea un espacio para el pensamiento crítico? O sea, que en todo caso el pensamiento crítico debería estar en filosofía y letras, claro, en filosofía y letras, en sociología, pero que la Facultad de Derecho tiene que ser un lugar de certezas, de certezas. Estoy pensando en determinadas líneas filosóficas que creen en las certezas y que buscan certezas. Y sí, porque si vos solo enseñás la prescripción, Claro. no enseñás pensamiento crítico. Claro. En cambio, si vos enseñás una institución del pasado y vos tenés que explicar que esa institución aparece en ese marco, vos proyectás las instituciones actuales en el marco actual. Entonces, tendés a analizar las instituciones nuestras actuales en nuestro marco. Y decir, bueno, en un marco futuro, lo que tenemos ahora tampoco va a estar. Porque la historia te mete esa perspectiva. Lo que tenemos ahora no es lo mejor, es lo que hay ahora. Lo que vendrá capaz que mejor o capaz que peor, no sé. Bueno, justamente ahora, viste, cuando uno lo llaman para dar una conferencia, una charla o algo, en realidad tenés que ponerte a investigar sobre eso. Está buenísimo, lo hablábamos hoy con Elizabeth, está buenísimo que te voy a investigar. Y ahora vamos a tener un evento, pocas semanas acá en la facultad, un evento internacional bastante interesante sobre el tema de las familias y demás. Y yo hablaba con alguna de esta pobre gente que está alrededor, que estuve torturando la semana pasada por un curso para el doctorado, en el sentido de que cuando vos ves, por ejemplo, la inclusión de la familia con una perspectiva histórica, lo primero que te viene a la cabeza es que la familia nunca ha tenido una forma única, que las familias, la forma de ser de las familias ha ido cambiando en el espacio y en el tiempo. Y que en un mismo lugar y en una misma cultura, una forma de familia se sucede con otra forma de familia y luego con otra forma de familia, y que en realidad no habría que hacer tanta alaraca como hacen algunas personas, por el hecho de que hoy en día predominen o tiendan a predominar nuevas formas, o por lo menos estar presentes, nuevas formas de familia, como la familia monoparental, la familia homoafectiva, etcétera, que parece que causa mucho horror porque la historia del derecho lo que demuestra es que no existe una forma natural de familia del ser humano. Que ha habido diferentes formas de familia a lo largo de los tiempos y seguramente va a haber otras en el futuro. Seguramente va a haber otras en el futuro, no tengo la menor idea. O sea, uno siempre hace esos ejercicios de la ciencia ficción, ¿no? Dice, bueno, a ver qué se nos ocurre en el futuro. Bueno, ¿se podrá casar una persona con un delfín? No sé.
O sea, ¿cómo va a ser? Nos casaremos con Android, Inteligencia con inteligencia artificial, ¿no? Bueno, yo estoy bastante enamorado Somos de la... Sí, sí, no, es que aparte te hablan, te tratan con dulzura. Pero... yo la mía la traje hoy. No, yo no la traigo porque lo que pasa es que cuando la tengo conmigo, enseguida me pongo celoso. Porque más que otra persona diga las frases, las palabras que no sé qué decir, bueno, automáticamente el teléfono te dice, sí, bueno, qué sé yo, y listo. No, porque voy a lo siguiente. Evidentemente, si vos vas a ver la familia jurídicamente, ahora, o sea, el fotograma, entonces de repente te van a aparecer, te dicen, las nuevas formas de familia están destruyendo la familia natural, la familia sacrosanta, la familia esto que el otro. Hablamos el otro día con sus queridos estudiantes. El tema de vincular la familia con la reproducción. Eso obedece ideológicamente a una línea de pensamiento que ni siquiera se lo tomó nunca demasiado en serio, porque si el matrimonio católico fuera para reproducirse, entonces las personas que ya no están en edad reproductiva no podrían casarse en la iglesia, ¿no? O las personas que, qué sé yo, una señorita que ha tenido una quimioterapia o ha tenido una histerectomía, entonces no se podría casar dentro del derecho canónico, lo cual es ridículo completamente. Entonces, yo creo que ahí coincido con vos completamente y con vos en el tema de que la historia te permite adoptar una posición crítica. ¿Y sabes qué te agregaría? Algo que en este momento, en general, cuando vos ves el episodio de dónde aprendió usted inglés, presidente de Liberia, qué lindo inglés que tiene, ¿dónde aprendió inglés? ¿No? Que es espectacular. Y ves otro tipo de comentarios. Creo que nuestra época tiene una pandemia muchísimo más grave que el COVID-19, que es la superficialidad. O sea, hemos aceptado vivir en un mundo de superficialidad tal donde tenés un límite de palabras para expresar tu opinión en X o lo que sea, donde se puede actuar con seudónimo, con un nombre falso, entonces puedes decir cualquier cosa, porque nadie sabe quién sos, ¿no? Una entronización del anonimato, y el anonimato se llama cobardía. El anonimato se llama cobardía, o sea, si vos vas a decir una cosa, vos la decís con tu nombre y tu apellido, y das la cara por lo que estás diciendo. No ponés un nombre falso y entonces te lanzás a insultar y lo que sea. O sea, la cobardía se llama anonimato en gran medida, ¿no? Los famosos buzones de denuncias que ponía la Gestapo en Alemania nazi para que denunciaras sin decir quién eras, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la historia está muy vinculada con la profundidad y es una gran enemiga de la superficialidad. Entonces, yo creo que sí, es lógico que haya un ataque general contra la historia. Entonces, ¿qué me preocupa? Ese ataque a veces venga, por ejemplo, del interior de los facultades de Derecho. Pero claro, porque yo saca Una pregunta. después le quiero hacer una Sí, pregunta. una pregunta a ustedes que trabajan. ¿Cómo prescindir de la historia? Yo pienso en el ordenamiento jurídico desde la perspectiva constitucional, que es igual aquí, ¿no? Una constitución que es histórica, que ha tenido, digamos, su parte dogmática desde 1853, y la última reforma en 1994, que ya queda muy lejos, ¿no? ¿Cómo prescindir de la historia cuando nuestra norma fundamental es histórica? Es una pieza de colección, digamos. Si discutimos instituciones con la Corte Suprema, la institución presidencial, ¿cómo no discutirla hoy en el sentido histórico? Desde la cual fue gestada con un sistema, como dice el doctor Ferreira, monopresidencialista. Si vos no encarás estructuras, por ejemplo, Reforma el llamado Pacto de Olivos, ¿cómo vas a entender que la Constitución de 1994 diga en la República Argentina no hay esclavos? Los pocos que aún quedan
o algo parecido, cuando me acuerdo de memoria, que eran libres por... Solo hay que empezar. O sea, vos lees, vos no sabés el Pacto de Olivos, no sabés que se arregló que esa primera parte quedara igual en la nueva Constitución. Entonces vos lees eso y decís, Santa Madre de Cristo, Jesús y los 12 apóstoles, en el año 1994 la República Argentina tenía esclavos, porque por el Pacto de Olivos se acordó que eso quedara igual. Y Pero el si campo vos, semántico de discapacidad estaba la mujer y los niños. claro, Nos claro, queda muy lejos esa reforma. claro. Pero Ahora, ¿te puedo hacer una... ¿Puedo? ¿Me permite? Muchas gracias. No, pues la gente de ciencias políticas es verdad. Espera. Sí, Es verdad. Me invitó, ahora generan debate, generan debate. Complicado. Yo le quiero hacer una pregunta a usted. Un suéter hipnotizador. Un suéter ¿Cómo era esa Él serie de era la década extra- 60? Psicodélico. Psicodélico. Y que empieza a tirar de psicodélico. Sí, sí, no, ese tipo LSD. Dígame una cosa, profesora. Usted ha encarado la historia del derecho muchas veces con una óptica amplia que involucra las artes, por ejemplo, la música y demás. La profesora, por ejemplo, Verónica, ha trabajado mucho con la perspectiva literaria, de la historia, incluso recientemente ha generado un encuentro buenísimo sobre el género gótico, sobre el género gótico. Interesantísimo, ¿no? Yo no sé, la verdad, creo que si no hubiera sido por historia del derecho, yo creo que nunca en esta facultad se hubiera hecho un encuentro sobre una visión desde lo jurídico de la literatura gótica, de la literatura de género gótico. Pero volvemos a lo de antes. Ese tipo de encuentros, ese tipo de investigación y de estudio, lo que genera es pensamiento crítico. Para que vos puedas entender ese concepto desde otra perspectiva. Y eso da amplitud. Todos hemos hecho ya varios eventos dando la música con el derecho. Claro, Incluso el arte, la poesía. un evento realmente impresionante en el aula magna, donde, que se acuerda muy bien, donde hicimos un evento sobre heavy metal y derechos humanos, donde por primera vez en la historia de la facultad Muy simpático. dio una conferencia el vocalista del grupo CERTE, Y dio cátedra. de heavy metal, y dio una conferencia tan espectacular que cuando terminó de hablar, yo lo tenía al lado, y le digo, ¿vos no querés dar clases en la facultad de Derecho? Ellos me aprecian porque no son metales. Me dice, seguro. No, es gente dedicada. Antimetalera. Beethoven y basta. Sí. Beethoven y basta. Nada más después de eso. Pero yo le digo, ¿no querés dar clases en la Facultad de Derecho? Y me dice, no, pero ¿cómo que dar clases en la Facultad de Derecho? Digo, mira, acabas de dar una conferencia mejor que muchas clases que he escuchado en esta facultad, ¿no? Sobre cómo se vincula el heavy metal, cómo se puede vincular el heavy metal con los derechos humanos. Quiero recordarles un evento por el tema del cine, y cómo hemos introducido el tema del cine, las series y demás, desde un punto de vista de la historia del derecho. Un evento colosal que hicimos, que nos tuvimos que ir al salón de actos, porque no entraba la gente, y entonces nos vinieron a decir que por una cuestión de seguridad, teníamos que pasarnos al salón de actos. Ustedes saben lo que es el salón de actos de la facultad. Es el salón de actos más grande universitario de todo el continente. Y nos tuvimos que ir al salón de actos, y el salón de actos estaba no lleno, pero bastante. Se han hecho lleno. debates presidenciales. Claro, tal cual. El lugar donde se hacen los debates presidenciales, y estaba casi lleno, fue el primer evento en derecho en Game of Thrones. El primer evento en derecho en Game of Thrones. Y vinieron 2000 personas aproximadamente en derecho en Game of Thrones, ¿no? Nunca hubiera habido un evento así. Bueno, y no lo tuvo genial fue los superhéroes. ¿Recuerdan? Claro, Los superhéroes, Carlos Superhéroes, también. con el profesor Claramente. el Capitán América, el profesor Laza Ballero.
Para los alumnos y alumnas del profesor Hola Zapallero, es un fanático del Capitán América, pero un fanático a un nivel patológico. Es un defensor de la libertad, ¿eh? El gendarme de la libertad. Del Capitán América, especialmente le gusta la trompada que le pega el Capitán América a Hitler, Ya, ¿no? cráneo rojo. A Cráneo Rojo. Pero estos eventos, con una discusión muy interesante sobre si Patoruzú es un superhéroe o no es un superhéroe, ¿no? O sea, lo que tiene es que la historia del derecho tiene sentido, ¿no? ¿Qué opinas vos que has trabajado tanto? Pero por supuesto es que no hay otra forma, porque aparte, todo este tipo de eventos, este tipo de relaciones, de arte y demás, también, a lo que nos dedicamos al derecho, ¿no es cierto? Y nos hace dar cuenta, ¿sí? Que la sociedad también sabe y aprende derecho a través de esto, consciente o inconscientemente, no importa. Con Serrat enseña derecho en sus canciones. Habla de libertad de expresión. Hizo Esa- su tesis de Exactamente, pero- maestría en España, en Cataluña, la tierra de Joan Manuel Serrat, hizo la primera tesis en la historia, la primera tesis jurídica a partir de las letras de Joan Manuel Serrat, en la propia Cataluña de Serrat, y que obtuvo una calificación altísima. Pero, Fuente. por ejemplo, ahora, no, tal vez está mal dicho, pero todos hablamos de derecho ambiental. Porque ahora nos dimos cuenta que hay que preservar el medio ambiente. Pero Serrat habla de derecho ambiental en la década del 70. ¿Y quién habla de derecho ambiental en los 70? Y eso te lo da el arte. De esa relación, porque es una necesidad. Exactamente. Porque es una necesidad también de la sociedad de que se preserve o se cuide eso. Entonces ahí tenés esas relaciones que son indisolubles, que no las podés separar. Estamos estudiando algo que es netamente social. Entonces, ¿cómo vas a separarlo? ¿Cómo vas a pretender que no haya pensamiento crítico? Que no te puedas expresar. Y aparte, vos hablaste de la dictadura. Cuando una sociedad está en dictadura, ¿cómo se va a expresar? Va a encontrar caminos alternativos. Y el camino alternativo es el arte, es la música. Bueno, por eso las dictaduras normalmente Censuran son todo. muy censuradoras de la música, del cine, de la literatura, de Mafalda, etcétera, etcétera. A ver, solo acá Chupacaña, la dictadura. Claro. Pero bueno, un poco por eso. Y a mí me quedó una cosa que vos dijiste, bueno, no, vos, Natalia, que la facultad de Derecho da certeza. Quiere dar No, certeza. porque claro, no se puede dar certezas. El derecho tiene certezas. Y si es vida social, no, porque la vida social es el reino Pero del eso puede ser, pero no saber. no tenemos que buscar certezas. Es como decís vos, tenemos que siempre irnos con más preguntas de respuestas. Y es que para certezas tenés que, lo que hablaba vos antes, tenés que estudiar matemáticas. Claro, tenés que estudiar Ingeniero te da matemáticas. certeza. Claro, pero el derecho, la verdad es que lo que pasa es que, claro, si vos vas a. Ojo, yo tengo un gran respeto por todas las posiciones filosóficas. Y me parece muy bien que en una facultad de Derecho haya, de hecho, muchos de los profesores que trabajan en los programas que tengo el honor de dirigir siguen líneas, de determinadas líneas positivistas que buscan, incluso con esquemas matemáticos y demás, buscan tener certezas. A mí me parece muy válido. Lo que no me parece tan válido es excluir o pretender excluir a otras líneas filosóficas. Por suerte, en general, muchas de estas personas, por lo menos aquellas con las que yo trabajo en general, coexisten en muy buena armonía con otras líneas de pensamiento. Pero me parece que algunos no, que algunos consideran, porque claro, si vos seguís una línea que te supone que te da una verdad, cuando tenés esa verdad, porque creés que la tenés que todos los demás están equivocados. Porque justamente lo que vos buscaste era la verdad, obtuviste la verdad, todos los demás están equivocados. Si todos los demás están equivocados, entonces tu función como profesor es sacarlos, porque están arruinando la voluntad.
están arruinando la facultad. Gente que viene de historia, de sociología, viene a introducirte factores que desestabilizan una facultad que busca certeza, que busca terminar con las dudas, como decías, y demás. Me A ver, parece que tiene que ver, no sé, esto habría que trabajarlo, pero no, yo trabajar. Ya, y no estoy con nosotros. No, no me Laura, dejes no. trabajar, no, Perdón, no me me dejes equivoqué. trabajar, no, trabajar. no, pero creo que eso sí habría que investigarlo, pero creo que tal vez tiene que ver con con qué contenido se llenó la etiqueta de humanismo. Porque si nosotros vamos a la historia de la facultad, en un momento dado de un humanismo, si querés, laico, o sea, como de conocimiento filosófico, sociológico, y ahí tenés la definición del 80, tenés la del 10, y para de contar, porque termina con los liberales reformistas, y justamente ahí empieza todo, coincidente con los golpes de Estado, otro planteo que va a ir desde quien es humanista es el católico practicante y creyente. Ese humanismo se va a asumir como de verdades absolutas y esenciales. Consecuentemente, todo lo que sea discordante debe ser excluido, atraviesa el higienismo. Y entonces esa respuesta en el retorno democrático es saco todo lo que venga en el paquete de humanismo, porque se distorsionó, y entonces voy a un neopositivismo donde la ley es la que va a dar la certeza y no va a estar supeditada a la interpretación de nadie, porque esa interpretación sí puede ser un conflicto. Entonces, ahí yo creo que es donde empieza el gran desafío de quienes, formados tal vez en esto, en una idea crítica, y se huyendo. Por eso, y él huyó. Y entonces, claro, si el humanismo en vez de ser, vamos a poner, no sé, Erasmo de Rotterdam, pasa a ser una persona que su creencia personal religiosa totalmente válida, pero que le estatuye como fundamentalismo y con eso se rige su comportamiento social, sea juez, sea para defender gente o sea para, entonces erradico todo eso, lo erradico, eso es una mala palabra, es un conflicto con los derechos humanos y solamente me restringo a lo que emana de la norma. Claro, eso es reactivo el Es proceso. interesante, siento porque eso que definiste como el organismo autopercibido, ¿no? De esta gente, a mí personalmente se me presenta como todo lo contrario del humanismo. Eso es lo que voy, eso O es sea, fundamentalismo. vos no mencionabas el Erasmo de Rotterdam y a mí me parece que el humanismo de Erasmo, el humanismo de Joan Luis Rivas, el humanismo de Thomas More, para mí, digamos, no, el humanismo de Dante, el humanismo, digamos, de Italia, de fines de la Edad Media. Yo personalmente, cuando pienso en humanismo, pienso justamente en una visión centrada en una amplitud del derecho humano a todo lo que pueda dar, ¿no? O sea, yo lo primero que pienso, vos pensaste en Erasmo y encanta Erasmo, pero yo personalmente cuando pienso en humanismo pienso en Leonardo da Vinci, por ejemplo. Ahí está Vitruvio, ponele. Claro, tal cual, Ahí tal cual. O está sea, pienso en Leonardo da Vinci, pienso, bueno, ¿cómo lo defino a Leonardo da Vinci? Vuelve el doctor, hola Zapatero. ¿Cómo lo defino al doctor, cómo lo defino al doctor Hola Zapatero? No sé, ¿cómo lo defino a Leonardo da Vinci? O sea, ¿qué cosa era Leonardo da Vinci? Entonces, siempre, fíjate que siempre me he preguntado en qué momento los seres humanos hemos tomado la decisión de que no va a haber más Leonardo da Vinci, ¿no? Ya después solamente fueron las tortugas ninja, ¿no? Leonardo, Michelangelo, Donatello, fueron solamente las tortugas ninja, pero fuera de las tortugas ninja resolvimos que no haya más ese tipo de actitud. O sea, tenés que ser especialista en algo, tenés que dedicarte a algo. Yo creo que la gente que vemos
las cosas desde una visión histórica, quizás enseguida los cercos, ¿no? Los alambrados, nos quedan chicos. Es como que te das cuenta que en realidad lo jurídico es muy heterodoxo, muy mestizo, ¿no? Y te escapas de esas posiciones absolutamente autoritarias y encorsetadas, ¿no? Y decís, caramba, ¿por qué vamos a querer construir algo que, o sea, a mí no sabes que cuando se estudia ese derecho normativo, eso, las normas y nada más, a mí me genera muchas veces una sensación de que estamos estudiando un cuerpo muerto, no un cuerpo vivo, sino estamos haciendo una disección, ¿viste? Como, o sea, Relación con esto, te hago una pregunta, perdón. A usted o a todos, ¿no le da la sensación que si sacamos eso de la historia, también nos va a relacionar con la realidad que estamos viviendo? Y ese espíritu crítico, ¿no estamos construyendo una facultad vacía? ¿Una universidad vacía de cierta manera de contenido? a mí me parece por acá, la profesora, no sé, a una persona se le cayó la cabeza, la profesora Verónica, el otro día organizó este excelente evento junto con su querida y brillante señora mamá, que organizaron este evento maravilloso de literatura gótica. Y bueno, creo que no se puede hablar de literatura gótica sin recordar a Frankenstein, ¿no? Y a la genial Mary Shelley. Quiero mandar un saludo especial a la profesora Alba Galardi La profesora Alba Galardi la tenemos en el corazón permanentemente y la queremos muchísimo. y a la doctora Silvia Giovanni. Y la admiramos también. también, por supuesto. Y la admiramos mucho a la profesora Alba y a Silvia también, y la queremos muchísimo. Entonces, amigos, es que la sensación esta que dicen ustedes se me presenta como la criatura de Fraer, que contrariamente a lo que hizo después el teatro y el cine después de Hollywood, que la criatura es un ser horrendo, estúpido, repulsivo y demás. No es así en la novela de Mary Shelley. En la novela de Mary Shelley, la criatura que hace Frankenstein es extremadamente inteligente, extraordinariamente inteligente, extraordinariamente inteligente. Aprende a hablar inglés leyendo El Paraíso Perdido de Milton, ¿no? Es extraordinariamente inteligente y al mismo tiempo no es feo. Nada que ver con lo que hizo Boris Karloff. No, tal en el cual. 31. O sea, es muy grande porque explica a Frankenstein, cuando le explica al capitán que lo rescata en el Polo Norte, explica que lo hizo grande Claro, porque había piezas pequeñas, claro. porque la criatura de Mary Shelley no está hecha con cada vez, Claro. está hecha en laboratorio. Eso fue cambiado después, Eso fue cuando se cambiado hizo la después, película claro, con Boris claro. Karloff. Incluso la cabeza cuadrada, Sí, ¿no? tal cual. La criatura también. Eso fue todo, pero después en la obra de ¿Tiene Mary historia Shelley, con el mito? ¿La Sí. historia del libro con el mito? Que... la criatura no se hace en cadáveres, se hace en el laboratorio que viene en el altillo Víctor Frankenstein. Y dice, bueno, había partes pequeñas en el cuerpo que para poderlas hacer las tuve que hacer más grandes. Por eso la criatura es más grande. Pero ¿qué es lo que genera horror en una criatura? Que se dan cuenta que la criatura no es real, que no es real. Eso me hace acordar, volviendo a la literatura gótica, el libro de Adolf von Chamisso, La maravillosa historia de Peter Schlemmer, ¿no? Que es el tipo que le vende a una especie de diablo, le vende su software a cambio de una bolsa de monedas de oro que no se termina nunca, las monedas, le vende sus sombras. El tipo le dice a esta especie de diablo que viene, le dice, ¿usted quiere mi alma? Dice, no, su alma no, ¿para qué le sirve el alma? Si el alma no sirve para nada, yo no quiero su alma, yo quiero su sombra. Y Pedro Schlemmer dice, ¿para qué uso mi sombra? Mi sombra no sirve para nada. Este tipo me está ofreciendo una bolsa de monedas de oro que no se termina nunca a cambio de mi sombra. Mi sombra es algo que no lo necesito, hombre, por favor, tome mi sombra. Y un momento más, el diablito este le corta la sombra, se la guarda así, se la mete y le da la bolsa de monedas de oro. Al rato, Peter Schlemmer está hablando con una señorita
Claro, ahora se siente peor, digamos, por esa manera peor, ¿viste? Eso está hablando de una señorita, la señorita está al sol, la señorita se da cuenta que ella proyecta su sombra, el árbol proyecta su sombra, pero Peter Schlegel no proyecta sombra. Está horrorizada y le dice, perdóneme, no quiero hablar más con usted. No, pero ¿por qué? Si estamos hablando también, no, no quiero hablar más con usted. Claro, vos hablarías con alguien que no tiene sombra, ¿no? O sea, vos terminarías hablando con alguien que te das cuenta que no tiene sombra. Además, uno le tiene que hacer sombra. Claro, ¿no? Bueno, Otra parte. acá, Hay muchos casos. acá hay muchos casos. Acá No digamos, no digamos, no, pero acá hay muchos casos. Pero bueno, esto lo vamos a editar, ¿eh? No lo vamos a No, poner. al contrario, lo vamos a dejar como somos. La criatura de Frankenstein, por ejemplo, nunca lo dice Mary Shelley, pero yo me pregunto si lo respira, porque en realidad no parece que necesite respirar. Entonces, vos te das cuenta cuando el otro respira. Vos te das cuenta, o sea, no te pones a pensar, porque asumís que todo el mundo está respirando. Yo me pongo a hablar con Wagner, por ejemplo, y no me fijo si Wagner respira. Pongo a hablar con Matías, no me fijo si Matías respira. Asumo. Con el vikingo también. Bueno, Vikingo no sé si respira, pero Ahí está. ahí está. Pero no me pongo a hablar, pero si vos de repente te das cuenta que estás hablando por una persona que no te le corre un miedo mágico. Esa famosa imagen del que el vampiro no se refleja en los espejos. Claro. Entonces vos, viste, estás lavándote las manos en el baño, viste, después de hacer tus cosas, y viene un vampiro al lado y se lava las manos y no se refleja. Vos te salís rajando del baño a toda velocidad. Hay una antigua película, ¿te acuerdas con Sharon Tate? La noche de los vampiros. Muy bueno. Bueno, y entonces, la cuestión es, yo creo que en la Facultad de Derecho, cuando no encara los aspectos sociológicos, los aspectos históricos, estamos haciendo una criatura de Frank. Estamos haciendo algo horrible, porque es algo que no existe. Es algo que no existe, es algo horroroso. Es algo horroroso. Y yo creo que la historia, Algo muy dogmático. sí, además la historia, yo creo, y no me gusta usar una frase que puse escrita, pero el caso particular de la historia de los derechos humanos, yo insisto que la historia de los derechos humanos está escrita con sangre, ¿no? Es una historia de dolor, es una historia de tristeza, es una historia de lágrimas, es una historia de vidas arruinadas. O sea, vamos a hablar claro, los derechos humanos no son lo que importa. Lo que importa son las violaciones de los derechos humanos. O sea, si viviéramos en un mundo donde los derechos humanos fueran respetados, no tendríamos una materia llamada derechos humanos. Tenemos materia que se llama derechos humanos porque los derechos humanos, desgraciadamente, no se respetan en ningún lado, en algunos un poquito más, en otros un poquito menos, pero en general no se respetan y por eso necesitamos trabajar. Ahora, la historia de los derechos humanos es una historia de dolor. Vos fíjate que los que creen en esa certeza de que habla la profesora Elizabeth Cecilia Silva, en general, han sacado de la Facultad de Derecho, voy a insistir en esto, que lo hemos hablado tantas veces en Girona, con la maestría en Girona, con el profesor Pérez Collados, han sacado de la Facultad de Derecho la consideración de las emociones, la consideración de los sentimientos, la consideración del dolor, de la alegría. O sea, se estudia derecho penal y no se estudia el dolor que significa por ejemplo, la penalización de una persona inocente, ¿no? No se estudia el dolor en derecho de familia que significa el divorcio, no se estudia el aborto y no se estudia el dolor que significa un embarazo no deseado, ¿no? Y el derecho piensa que todo eso lo puede sufrir. Bueno, me pasó esto, le doy tanto de indemnización. Ahora yo pregunto, un padre que perdió un hijo, No, ¿qué le vas a decir? ¿cómo lo indemnizás? La metafísica, pues, sí. Aparte es una cosa que no le... Está bien, es diestro. Claro. Perdió la mano derecha de 50% más que si iba a perder la izquierda. Estas Claro. cosas que el derecho perdió la humanidad, perdió el orden.
el derecho. Claro, Falta de empatía. Sí se Falta de estudia la empatía. historia y las emociones. Eso se estudia. Lo más interesante es que en la facultad de Derecho no se estudia No, no. filosofía, se estudia filosofía del derecho, Claro. pero no se estudia filosofía. Exactamente. Sí, sí, sí. No se estudia filosofía, o sea, se Sí, ingresa en una no, facultad de Derecho. mitología, por ejemplo. ¿Cómo? Mitología. No, claro. O sea, se ingresa en una facultad de Derecho y esas cosas que son esenciales no se ven, ¿no? Por ejemplo, en la facultad de Derecho, últimamente, vamos a ver, por ahora, porque últimamente nos hemos enterado que los derechos humanos son una pérdida de plata, una pérdida de dinero. O sea que para ahorrar, pero ahora nos estamos enterando que la finalidad del Estado es ahorrar plata. La finalidad del Estado es ahorrar dinero, no es ayudar a la gente que lo necesita, a las personas vulnerables. No, la finalidad del Estado es ahorrar dinero. Que por ahí ese dinero es para pagar deudas externas, no lo sé. Pero es ahorrar dinero, esa es la finalidad del Estado. Y los gobernantes tienen que ahorrar dinero. Esa parece que es la finalidad de los Estados. Ahora, por supuesto, los derechos humanos son caros, ¿no? O sea, por supuesto, proteger a las personas vulnerables, salir en defensa de la gente que tiene menos recursos, que tiene más dificultades, eso es caro, obvio que es caro, ¿no? Entonces, bueno, normalmente parece que es mejor gastar dinero en comprar aviones de guerra, tanques de guerra, cosas así, pero la cuestión es esta. Si todavía vamos a defender la validez de los derechos humanos, porque por ahí resulta que no la vamos a defender más, no lo sé. Pero si todavía vamos a defender la validez de los derechos humanos, entonces me parece que necesitamos en las facultades de Derecho unas visiones que vayan mucho más allá de la norma en sí y que vean lo jurídico en su contexto general. Y para eso vas a necesitar la historia. Ricardo, perdón, ¿no? Algo que él decía. Vos te acordás que Kant tiene un libro un poco olvidado que es Las facultades. Y él, por ejemplo, le da mucha importancia a la facultad de filosofía que está arriba de la de teología y de la de derecho, por ejemplo. Eso me hace acordar también a Bentham, perdón si lo pronuncio mal, ¿no? Que le da mucha importancia a la filosofía en general, no solamente a la filosofía jurídica, que es lo que vos dijiste muy bien. Antonio de Lepiane también, Rodolfo Rivarola también. Incluso él, siendo decano de Filosofía y Letras a principios del siglo XX, le propone al decano de la Facultad de Derecho hacer un intercambio de profesores también. Vos fíjate que Jiménez de Azúa, que viene en la década del 20 acá, y él pone la idea de hacer los seminarios, porque en los seminarios es muy importante la filosofía, no solamente jurídica, existe también Jiménez de Azúa, sino la del derecho, ¿viste? Entonces, eso es muy importante para la formación del jurista, no solamente la filosofía jurídica, sino la filosofía en general. Claro. Y te cita, no sé, a Tocqueville, a románticos, Tejedor también te lo dice en el curso de Derecho Criminal en 1860, ¿no? Es muy interesante la filosofía en general, lo que vos dijiste recién. Yo creo Muy que importante. O sea, las facultades deberían, yo creo que llevará bastante tiempo esto, de la filosofía y la historia, dicen todas o sea, que uno puse historia de Civil 1 y que incorpora esta perspectiva, que estudie Civil 2, Civil 3, Civil 4, procesal, digo, todo lo que estudiamos. ¿Y les parece, podemos preguntar si las demás personas que están, alguien quiere hacer algún... Quiero agregar algo muy ¿Usted corto. quiere agregar algo? Adelante. Vos referiste al Pacto de Olivos. ¿Cómo no estudiar al Pacto de Olivos, por ejemplo, como proceso histórico que hay que reconstruir históricamente? Digo, estudiamos la norma, pero no el contexto de producción de la norma. Claro, Me parece Claro. muy importante lo que dijiste y quería Claro. agregar. claro. Es que digamos, nosotros hemos vivido la Constitución del 94. Me parece que yo un poquito más, que soy más viejo. Pero hemos vivido la Constitución del 94. Y sabemos que la Constitución del 94 fue... Ya estamos. Pero también, Yo ya Claro, está bien. O sea, a ver, que usted sea joven, ¿es algo bueno o no algo malo? O sea, ¿usted se cree que yo lo digo con orgullo? Yo lo digo con envidia. No lo digo con orgullo, lo digo con envidia. Yo quisiera tener menos años.
lo digo con envidia, no con orgullo. Porque orgullecerse de que uno es viejo me parece una huevada total, o sea, que uno sea viejo es lamentable, ¿no? Lo que voy es a que, así como vimos el procedimiento de la Constitución del 94, vimos cómo está metido en la historia. Todos ustedes acá, los que estuvieron, son argentinos o argentinas y vivieron toda la cuestión social muy fuerte que hubo alrededor de la despenalización del aborto. Vivieron el primer proyecto que fracasó y el segundo proyecto que fue aprobado. Quizás alguno de ustedes ha estado en la Plaza del Congreso, del lado azul o del lado verde, pero han visto eso, han estado en ese momento. Entonces, hay otras leyes, otras reformas que también se han vivido. Yo creo que la despenalización del aborto fue particularmente social, ¿no? Y de la misma manera que esto lo hemos vivido y que lo ha vivido la gente que está acá, que lo ha vivido, de la misma manera, bueno, si hay gente de Chile, por ejemplo, han vivido el estallido social del 19, y cómo el estallido social incidió en las dos tentativas de reforma constitucional que no funcionaron, pero bueno, entonces, digo, si nosotros hoy en día vemos que en realidad las reformas o intentos de reforma de normas surgen de la realidad social, de la presión social y demás. Esto se ve todos los días, o sea, lo que pasó el otro día en el Senado de la República Argentina, la actitud de un presidente cuya respuesta es lo voy a vetar. O sea, al presidente lo podemos llamar el veto, ¿no? Como Alonso, porque en serio, pero el veto complejó. La respuesta es lo voy a vetar. No sé, Lo voy a vetar, lo voy a vetar. O sea, voy a vetar todo. ¿No? Cristina decía, yo no me llamo Betina. Entonces decir, lo veto, ¿no? Bueno, qué sé yo. Entonces, todo eso que nosotros en diálogo también sucedió antes. También sucedió antes. O sea, el hecho de que, por ejemplo, el Código Civil argentino de Dalmacio Vélez Arfield se aprobara a libro cerrado. Es una vergüenza. Sí, O sea, nosotros en los libros de historia y el derecho dice, no, el libro de derecho civil dice, se aprobó a libro cerrado, así como si fuera, pará, aprobar el Código Civil a libros cerrados, fíjate, ninguno de los legisladores dijo, perdón, lo tenemos que analizar, si es un Código Civil, va a marcar los destinos del país, lo tenemos que analizar, nos deja ver un poco. No, venga, ¿lo hizo Vélez? Sí, grande Vélez, vení acá, libro cerrado. ¿Cómo vas a aprobar un Código Civil a libro cerrado? Si hoy en día, imagínate que hoy en día, ¿cómo piensa todo el trabajo que hubo para hacer la reforma del Código Civil? Para hacer el nuevo Código Civil, todo el tiempo que tardó, etcétera, etcétera. Imagínate lo que se hubiera dicho si se aprueba a libro cerrado. Sí, no sé, pero quiero decir, lo veto al código. Bueno, o sea, la cuestión es esta. Si eso sucede ahora, quiero pensar que lo mismo sucedió antes. Entonces, ¿cómo podemos entender los fenómenos si no los ves en su contexto social? ¿No? Perdón, vos decías. No, quería agregar algo que me parece que estamos olvidando una parte interesante e importante, que es la investigación. La libertad de investigar esos temas, ¿no es cierto? Para comprender mejor. La investigación es una parte fundamental de cualquier universidad. Y cualquier tipo de investigación, no solamente la que realice algo económico, porque este no puedes investigar otra cosa. Si no tiene una ganancia económica, ni puede Es que lo que hoy por hoy estamos totalmente atacados en la investigación y peligra el escenario de la investigación porque lo que se considera es lo que va a ser rentable en términos de mercado. Bueno, en realidad en este momento, si yo estoy de acuerdo con ustedes, en este momento, en realidad, la historia es una disciplina completamente Invendible. invendible
Y además, para colmo, estamos en una construcción de una historia oficialista indiscutible, porque si vos llegás, de acuerdo, sos patético, tenés un parásito cerebral, sos un mandril, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas. Entonces, en el contexto evidentemente, yo creo que los que hacemos historia somos un conjunto de inútiles que en realidad deberíamos encarar una especie de suicidio colectivo como el de Wattpad. Yo creo que Suicidarnos todos. Y sí, puede ser. porque vos si conoces la historia, puedes entender mejor lo que está pasando. Puedes entender mejor lo que entender mejor lo que está pasando. Te mareo un poco, ¿eh? Yo ya te Mareo. veo mareado. Eso sí, si empiezas a mirar, no sabes. Yo también. Creo que somos peligrosos que los que, o sea, el que conoce la historia puede entender mejor el presente, se puede parar de otra manera Claro. y decir, no, esto no lo Claro. quiero, esto no me gusta. Claro. Entonces, ¿somos inútiles? Somos peligrosos que es historia. Sí, sí, claro. Entonces somos subversivos. Claro. Bueno, yo creo que la Pero es así, los universidad subversivos debería son así. ser subversiva. Bueno, pero, Pues, ¿cuál es el la parte. concepto? Cuando se ataca ideológicamente y se dice son nada más de subversivos, la gente que piensa Claro. y que cuestiona. Yo creo que la universidad debería justamente plantearse un rol subversivo, un rol de crítica y de decir, bueno, o sea, sobre todo cuando trabajás con la disciplina como la jurídica, vos trabajás con la sociedad, ¿cómo está el mundo hoy en día? ¿Está bien? ¿Está todo bien? Es un desastre con guerra, con barbaridades, con pobreza, con enfermedad, con todo, o sea, el mundo en el que estamos viviendo hoy en día es una porquería. Tal cual. Entonces, o sea, tenés guerras en curso, tenés otras guerras que se están por venir, entonces, la verdad, ¿qué vas a venir a hacer? O sea, o venís a cambiar el mundo y a hacer un mundo mejor, aunque lo tuyo sea poner un granito de arena chiquito, un micro granito de arena, o venís a cambiar el mundo, o sea, hacer otra cosa. Los botánicos, Claro, los pensadores. porque lo que pasa es que si vos no abrís un pensamiento crítico en la facultad de Derecho, lo único que vas a hacer es reproducir el modelo y multiplicarlo. Exacto. Entonces está todo bien y reproducimos lo que tenemos y genial, quedamos bien. Vos fíjate que yo, por ejemplo, perdón, ¿no? Oye, Adela, Yo a mis alumnos les doy un ejemplo de cómo una norma muchas veces no es recibida por la sociedad, cuando doy el ejemplo histórico de la Constitución Unitaria de 1826. ¿Por qué, digamos, rigió un poco tiempo y por qué no fue aceptada por las provincias, ¿no? Que habían adoptado el sistema republicano representativo y federal? claro, Hecho con las buenas intenciones, ¿no? Igual, bueno, como el ejemplo de la Constitución de Cádiz. ¿Por qué no fue jurada acá en América, ¿no? Rigió muy pocos lugares de América. Acá en Argentina en Salta, nada más, ¿viste? pero Pero, un salteño ahí bien. claro, no, disculpa, perdón. Hay una salteña también. Claro, ese es un ejemplo, incluso también, vos fíjate que Alberti lo estudia esto, ¿no? En las bases. Él hace una crítica a la Constitución de 1826, Mitre también dice que trajo la discordia, estamos hablando, ¿no? del primer historiador que es Mitre, ¿no? Junto con Vicente Fidel López. Entonces, bueno, ahí vemos también cómo se puede ver cómo la sociedad, digamos, no recibe esta norma. Alberti también es objeto de una cirugía actualmente. Claro, ¿no? Sí, sí. Es objeto de una cirugía ideológica. Ajá. Porque Alberti es tomado como el héroe del liberalismo. Claro. Casi se podría decir que Alberti se vuelve libertario, ¿no? Cuando en serio, ahora, a mí, por ejemplo, Alberti me encanta, me apasiona. Y a mí me gusta, por ejemplo, el Alberti del crimen de la guerra, ¿no? El Alberti que es, bueno, Alberti utiliza, ¿no? Tipo Género penales, pero humanistas sí. bueno, yo diría O que, sea, yo le dijeron a empecemos arte y derecho. claro, A ellos, pues mate de todo el sector. perdóname, Bueno, pero en la época. pero es que además el hecho de que uno encuentre Sí, era- Baches en el pensamiento de alguien, Eso- no significa, ¿no? O sea, Eso Marx es era una- racista, y entonces vamos a borrar todo el pensamiento de Marx. Era medio elitista también, ¿no? Bueno, Sí, sí, es medio bastante. sí, bastante antisemita también, si vamos al caso. Y lo mismo, qué sé yo,
encontrás con que era, bueno, a ver, Heidegger era nazi. Heidegger era nazi, entonces no estudiamos más la filosofía de Martin Heidegger, Heidegger era nazi. Claro. Entonces, yo creo que a veces hay que trabajar estas cosas, pero no hay que molestarse por el hecho de que a veces, ¿cuántas veces hemos hablado con vos de Sarmiento, por ejemplo? No, porque eso no es ciencia, si Claro. uno se deja llevar por los prejuicios, ahí no hay ciencia. No es ciencia. Vale. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna aportación, pregunta, crítica, duda? Che, hágame quedar bien mis alumnos, ¿eh? No, pero tampoco es cuestión de decir cualquier huevada. Pero digo, si quieren hacer alguna aportación, viste, considerando que este es un café que solamente nosotros tomamos café. Este joven que habla mucho, ¿verdad? Y comimos. A ver, al que haga una observación, una pregunta que vale la pena, Acá levantó la mano. terminará con una lengua de gato casero. Este joven alumno mío, destacado, ¿eh? Con Muy una lengua de destacado. gato casero. Sí. Muy rica que le ha hecho la profesora, que además de una brillante profesora es una gran cocinera. ¿Alguien quiere hacer alguna? Acá el joven ya No, pero no lo fuerce, no lo fuerce. No levantó la mano solo. Levanté la mano. Se ven muy ricas. No, lo que le iba a decir es que también se necesita de una recepción por parte de la población. ¿Nombre? Mi nombre es Daniel. Vale, adelante. Se necesita una recepción por parte de la población ante una normativa actual. En el caso, por ejemplo, en su momento está ligado plenamente el derecho con el contexto, como venimos diciendo, a la creación de la Constitución Unitaria no fue bien acogida por parte de la visión externa de la población. Se necesita como de un equilibrio constante, una aceptación por parte de ambas ideas. Todos tienen que estar de acuerdo y todos tienen que aceptarlo. Entonces, Gracias, Daniel. ¿Alguien quiere hacer alguna otra contribución? Y será premiado con una lengua de gato casero. Adelante, don Matías, de la provincia de Salta. Ah, es salteño. Eres salteño. Venga, acérquese más para que se escuche su voz. Póngase una Todavía no lengua se sabe si es, Venga, siéntese acá. todavía no se sabe si es inteligente la aportación, pero bueno. No, que esto que está pasando con historia también pasa con el derecho romano, que se está sacando de las universidades, con la visión de una idea errada, pienso, que es de pensar, quiero que me sirva una cosa práctica, quiero que ya sirva, y si no sirve ya, lo tengo que desterrar. Una visión militarista, o sea, totalmente. Pero a mí me parece que usted está viendo una visión muy corta de vista de Sí, las soy posibilidades del cortita. futuro. Yo también. Pero yo ya no porque hice una operación. Pero de las posibilidades del futuro, porque en cualquier momento se va a poder viajar en el tiempo. Usted se va a poder ir a la antigua Roma y ejercer la abogacía en el foro romano. Y si usted no tuvo derecho romano, ¿cómo va a ser? Se muere de hambre. Va a tener que, para ejercer la abogacía necesita. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo soy egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires, a mucha honra, no sé si tengo algo más acá de Buenos Aires, y había un profesor de latín. El latín era muy famoso, pero había un profesor de latín, al cual una vez, cuando mandó a examen a un alumno, vino el padre del alumno muy enojado. Y en la sala de profesores increpó al profesor a voz alzada, escuchado por todos los que estaban, y le dijo: ¿me quiere decir usted qué va a hacer mi hijo con el latín? Y el profesor le dio esta respuesta: está mal hecha su pregunta, mi estimado señor. No se trata de qué va a hacer su hijo con el latín, sino qué va a hacer el latín con su hijo. Yo creo que el derecho romano tiene elementos que son semejantes. O sea, no se trata de qué vas a hacer vos con el derecho romano, sino qué es lo que el derecho romano va a hacer con una alumna o un alumno de derecho. Derecho romano colocada, como estaba en mi época, y como todavía está en varias facultades del mundo, colocada en el principio de la carrera, te resultaba
en una visión histórica, pero además en una facilitación extraordinaria para el A mí me pasa lo después del civil. derecho. Es la base de O sea, era una cuestión de que vos ya tenías el camino pavimentado, ¿no? Y yo diría que no solo para los civiles, ¿no? Para muchas cosas más, también Sí, para derecho real, derechos reales, también derecho de para- familia. pero para constitucional, Comercial. para muchas cosas, para comercial, tenías el camino pavimentado. Y el retiro de derechos romanos como materia, aparte con la visión esa bastante, digamos, iba a decir miope, pero en defensa de todos los miopes no lo digo. Sí, es verdad. Pero sobre todo porque he sido miope durante 60 y tantos años, así que, pero la cuestión es esta idea de decir derecho romano es solamente para derecho privado. No. Claro, perdóname, derecho público no, ¿viste? O sea, la Cámara en la que se debatió el proyecto el otro día, que se llama Senado, ¿de dónde viene lo del Senado? Los japoneses. Luego hablas de una república, de los comicios, Los tributos. los impuestos. tributos, entonces, discúlpame, ¿me vas a decir que el derecho romano solamente se vincula con el derecho privado? El derecho romano, realmente yo creo que apuntar el derecho romano de la Facultad de Derecho ha sido uno de los crímenes mayores que en esta facultad se ha cometido. Y sabes más, Matías, se cometió en contra de la voluntad estudiantil, porque se consultó la opinión de los estudiantes y los estudiantes estuvieron de acuerdo en no sacar romano y se sacó romano igual. Y se sacó romano con criterios muy semejantes a cómo se sacó historia del derecho como materia obligatoria y se pasó a materia optativa, de tal manera que muchísima gente termina los estudios de derecho y nunca vio historia del derecho, porque vieron otra materia de ciencias sociales, nunca vieron, claro, nunca vieron historia del derecho. Entonces, esta idea, o sea, hay que reconocer que historia del derecho en algunos momentos de la historia de esta facultad tuvo algunos docentes que la vincularon mucho a la historia del derecho, o sea, un poco los cristianos del humanismo, ¿no? O sea, vincularon la historia del derecho con posturas católicas conservadoras, muy cerradas, con buena aceptación de la dictadura militar, de las dos dictaduras militares, y demás, y eso contribuyó a generar un clima anti-historia del derecho lamentable. Un poco anquilosada también, ¿no? La Sí. elección. Sí. Sí. Sí, muy vinculada a la normativa, a la dogmática, a lo que hablamos La antes. historia de las leyes. O sea, muy especialista. Claro, con lo cual parecía Capitalista, como que de alguna manera transaban con la visión del derecho, o sea, era como, no me echen porque yo estudio los normas. Claro. No me echen de acá porque yo con lo social no me meto. Y fíjate que también es una forma de aislar o alejar cada vez más el derecho de la gente, Claro. la universidad de la Claro. gente, el derecho queda acá adentro. Vos fíjate que ahora tenemos también una tendencia en la historia social de la Claro, justicia, claro, claro. que incluso la hacen no abogados. Claro. Bueno, esto de que vos decís lo hablábamos el otro día con un brillante profesor de Historia del Derecho español, José María Pérez Collador, lo hablábamos el otro día en un curso de la maestría de acá de la facultad, en el sentido de que es interesante que, por ejemplo, derechos humanos, en la mayoría de las facultades de Derecho se estudia con terminología técnica y con una forma en la cual se necesita una preparación técnica y una formación. O sea, derechos humanos se ha transformado en una materia elitista, cuando en realidad se trata de la materia más popular que debería existir, ¿no? Porque si vos me vas a decir que derechos reales necesitan terminología técnica y demás, pues yo estoy bastante de acuerdo, porque la verdad que derechos reales es algo que, o concursos y quiebras, ¿no? Qué sé yo, más allá de que el conjunto este de rock, el rock nacional jurídico, con el señor Pesaresi, tienen una canción sobre los concursos y las quiebras, está buenísima, está en YouTube, no sé si la ven. Está buenísima, nosotros nos trajimos acá a dar un recital de rock
Es un conjunto de rock formado por funcionarios de la justicia, abogados, está muy bueno. Pero más allá de eso, no es un tema popular. Pero los derechos humanos, si no son populares, ¿qué son? No hay nada más popular, más que interese al pueblo que los derechos humanos, ¿no? Y sin embargo, lo estamos usando con una terminología técnica como si fuera una cuestión que solamente una élite puede abarcar. Pero porque nos estamos sacando del pueblo, y el pueblo es el que hace la historia. Claro. Esa es la tendencia, por ejemplo, Gabriel Di Meglio, ¿no? Un historiador, ha trabajado el protagonismo, ¿no?, de las masas populares a partir de 1810 hasta la época de Ross. Creo que fue la tesis doctoral Me de él. estás haciendo, me hiciste acordar esta hermosa canción que está, se puede consultar en YouTube, que esta hermosa canción que se hizo en su momento, todo está guardado en la memoria. Esa canción que la cantaron muchos cantantes. León Gieco. Justo mencionaba Di Meglio, recientemente eyectado de su cargo de director del Museo Nacional. Museo Del Internacional. Museo de Historia Nacional. O la historia de los subalternos, historiadores como Edward Thompson, Salvatore, ¿no? Tiene que ver ¿Qué con piensa la gente que no es de la élite de los políticos? La música, la literatura. Bueno, gente, siendo las 7:30 Una pasadas. pregunta. Sí, por favor, adelante. Claro, nombre. José María. José María, adelante. Lengua de gato casero. Está muy bueno. Como había comenzado la charla de que piensan desaparecer momentáneamente parte de la historia del derecho, en la batalla esta que le dicen ellos, la batalla cultural, que en realidad es como quieren hacer como un cambio en lugar de los derechos humanos para querer poner las obligaciones humanas, ¿sí? Porque todo lo cambia, si no, pasa de blanco a negro, de negro a blanco, y bueno, hablando de esta parte de la historia del derecho, puede ser que tengan esa intención, ese cambio, de cambiar todo, dar vuelta a todo, para no llegar a nada. Yo dejaría la excelente pregunta. O sea, no arruinaría tan buena pregunta con una respuesta. Porque a veces unas preguntas muy buenas y muy urticantes, cuando uno intenta responderlas, las arruinan. Y yo creo en esto, siguiendo al gran maestro Paulo Freire, yo creo que a veces las preguntas son mucho más importantes que las respuestas. Yo creo que esta pregunta que hace José María es una pregunta para llevársela en la cabeza y para tenerla pensando. Sobre todo yo, digamos, con el permiso de José María, la ampliaría un poco y me iría pensando quienes atacan a la historia y a la enseñanza de la historia y qué tienen entre manos, ¿no? O sea, ¿qué será lo que busca? ¿Qué será la agenda que viene? ¿Qué será lo que posiblemente nada bueno? Posiblemente nada bueno. Pero me quedaría porque creo que las mejores películas son las películas que uno cuando termina la película se tiene que ir con los amigos a una pizzería a discutir, ¿no? No las películas que cerraron y todo el mundo se va a dormir, sino las películas que no te puedes ir a dormir porque si no, pero a ver, ¿qué quiere decir esto? Yo creo que lo dejaría tipo cine europeo, lo dejaría sin responderlo, porque así toda la gente se queda pensándolo y me parece que son una Yo creo buena que son cosa. conceptos peligrosos. Batalla cultural son dos conceptos Necesitas quedar feo. como tú Eh, lo es venís, interesante recontra porque- peligrosos. Pero es interesante porque parte de que se proclaman fuerte y férreamente antimarxistas, y el concepto es un concepto marxista, ¿no? El concepto de batalla cultural es un concepto de Gramsci. Gramsci, o sea, están usando a uno de los más importantes intelectuales marxistas para lanzar una supuesta guerra contra el marxismo. O sea, es como muy raro. Es como muy raro. Macera, en su, perdón,
Quería hacerle una pregunta. Cuando usted Lengua de gato. Quería Lengua de gato. hacer una pregunta cuando usted dijo que No, Andrea, antes. que el derecho no controlaba el derecho penal del estado emocional de la mujer, cuando hace un aborto, la separación. Para ustedes, que tienen tanto conocimiento sobre la historia, ¿cuál sería un método para aplicar hoy en día, en este momento, de que eso se tratara y no se dejara de lado todo lo que tiene que ver con la historia del derecho, que para mí es muy importante la historia en cualquier contexto, porque si no yo no hubiera aprendido sobre el derecho canónico y lo hubiera asociado jamás en mi vida con el derecho positivo y lo aprendí acá. Pero en base a eso, más allá de lo que usted puso, primero lo que es para mí el derecho, la historia del derecho, lo importante que no, quería decir. Y segundo, ¿cuál sería usted, desde su perspectiva o de cualquiera de ellos, cómo se trataría ese tema del derecho que no estudien cómo es un ser humano después de cada momento de su vida? Pues yo, Con este contexto. no sé, puedo usar. Sí. Primero, gracias Andrea, pues es una muy buena pregunta. Segundo, es una pregunta que habilitaría una hora más de debate. Sí, vamos a tratar de ser, porque estas buenas preguntas no hay que lanzarlas para tarde, hay que lanzarlas antes. Pero yo, en el afán de para responder rápidamente y pasar, no sé, la palabra, yo diría que lo primero y fundamental es que quienes tenemos la altísima y complicada tarea de actuar como docentes del derecho, tenemos que mantener nuestra humanidad cuando damos nuestras clases. Tenemos que mantener nuestra humanidad y hacer un esfuerzo muy grande cuando escribimos libros sobre temas jurídicos, mantener nuestra humanidad cuando escribimos también. Y no hacer este esfuerzo por despojarnos de nuestra humanidad. Nosotros todos los seres humanos sabemos lo que es el dolor y todos hemos experimentado en distintas circunstancias el dolor, la alegría, la tristeza, la frustración, lo que el filósofo alemán Karl Jaspers llamaba las situaciones límite. Las situaciones en las cuales siento que no puedo hacer nada, que esto es más grande que yo, no hay nada que hacer. Bueno, esas situaciones en las que uno se siente tan mal, y una de esas situaciones es la sensación de justicia es horrible, es atroz. ¿Cuándo aprende muchísima gente que nunca fue a la facultad y que quizás nunca va a ir derecho del trabajo? Cuando en un hogar humilde llega de repente el papá que viene de la fábrica y llega demacrado, la esposa lo saluda, le dice, ¿cómo estás? Le dice, le grita, dime hables, dime hables, dime hables, dime hables. Me quiero sentar, comer, no me hables. ¿Pero qué te pasó, Cacho? Te arrasaron. Si vos laburás como un buey, estás todo el día en la fábrica, hace 20 años que le estás dando el lomo a esa fábrica, estás haciendo una reestructuración de personal, no sé qué diablos es eso, de rajar. Me van a dar una indemnización, pero con la indemnización, sabés, y yo conseguir laburo a esta edad, ¿qué voy a hacer? Y la madre que se agarra la cabeza y dice, ay Dios. Ese día, esa nenita que estaba ahí, sentada en la mesa, que estaba esperando para darle el beso al papá, que volvía de la fábrica, aprendió más derecho laboral que el que vas a aprender en un curso de un año entero de derecho del trabajo. Aprendió la verdad del derecho laboral. Aprendió por qué existe el derecho. Aprendió por qué existe el derecho laboral. Me pasó eso. Es que no, bueno, es que justamente, entonces cuando el día de mañana, Andrea, seas profesora de Derecho, o si ya lo es, no sé, pero cuando seas profesora de Derecho, no te olvides de ese dolor que tuviste, de esa sensación, de esa tristeza, no te olvides. Cuando hablamos del aborto, pensemos, a ver, los hombres tendríamos que dejarnos de joder con el aborto, ¿no? O sea, yo creo que
el tema del aborto, cuando se trata de un congreso, el tema del aborto, los legisladores hombres se tienen que ir a tomar un café. Ese es mi punto de vista, porque nunca vamos a quedar embarazados, Sandro. Por fuerza que hagamos, entonces nunca vamos a tener en nuestro propio cuerpo el tema de qué hacer con un embarazo no deseado. Los hombres nos hemos pasado legislando sobre el aborto siglos. Es hora de que, ahora que las mujeres son legisladoras, gracias a Dios, dejemos que las mujeres resuelvan esto. Porque es un tema de las mujeres. Es un tema de las mujeres. La legislación sobre cáncer de próstata, las mujeres pueden irse a conversar de otra cosa porque nunca van a tener cáncer de próstata. Ahora, el tema del aborto, los hombres, vámonos a hablar de fútbol afuera en el café del Congreso. Y que lo resuelvan las mujeres. Y que las mujeres sean las que digan qué les parece, si sí, si no, y lo que sea. Y lo que las mujeres decidan, los hombres nos lo bancamos. Y lo aprobamos. Entonces, cuando uno está hablando de estas cosas, pensar en el dolor. Cuando uno está hablando del divorcio, el que no se ha divorciado conoce a algún amigo, conoce a alguna persona, sabe lo que puede llegar a ser el trauma de un divorcio, el dolor del divorcio. Entonces, ser humanos. Para eso es tan importante el arte. Por eso es importante el arte, ser humanos. Yo creo que todo esto tiene que ver con lo que planteó Andrea. Es decir, recuperemos en las facultades de Derecho la humanidad, La empatía. la empatía. Recuperemos la humanidad. Por eso yo insisto tanto en el uso del cine, porque el cine te permite un abordaje empático. Kramer versus Kramer. No hay Claro. mejor retrato de lo que es un divorcio. La criatura, Claro, claro, hay escenas que Claro. son. claro. Y el cine te permite un grado de empatía, ¿no? Que no te permite. No te la da el caso judicial. Claro. Acá te vamos por Así que muchas gracias, Andrea. ¿Alguien quiere agregar algo? Sí, bueno, que cuando en el juicio de las juntas, el defensa, Macera fue el primero que utilizó ese término, la guerra cultural. Viene de ahí. Está en YouTube. Qué buen origen, ¿no? Sí, es que hay una genealogía. Hay una Viene de genealogía. Macera. Hay una genealogía. No cabe la menor duda. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por las preguntas que han habido. Y la verdad, muchas gracias a la gente que nos ha estado acompañando desde el Zoom. Y Tenés gracias. mensajito, ¿Cómo? tenés mensajito. ¿Tengo mensajitos? Ya. Bueno, vamos a ver si miramos qué mensajitos tenemos en el chat. Vamos a ver. Pero yo seguro, Sandra. Tenemos el mensaje de Sandra que dice Mirá lo que me. que el arte, Sandra es una jurista que además hace mosaicos. Y Sandra Lima desde Brasil dice que el arte muchas veces consigue hacer que el derecho hable, lo que a veces no se puede hablar con palabras, ¿no? Y eso es realmente tal cual. Hoy con los amigos con los que estamos compartiendo el curso en el área de Derecho Penal, hoy estábamos, por ejemplo, viendo el inicio de la película Obra Musical Los Miserables, y cómo a través de la música, ese planteo de el hombre que se pasó 19 años preso por robar una hogaza de pan, y el cambio, y si no es con la música es muy difícil, ¿no? Realmente. Y ahora hay varios juicios musicalizados. Yo les recomiendo mucho la película Dancing in the Dark, Danzando en la Oscuridad o Danzarina en la Oscuridad. Está en Movie, en la plataforma ¿La Movie, que Capital? para mí es la mejor ¿De plataforma de capital? ¿La de Piedra Capital? es de Lars von Trier. Con la protagonista es una irlandesa, una cantante irlandesa. Sí. Esa. Sí. Que es una chica que se está quedando ciega, Sí. y que la juzgan Sí. por bueno. Y también en el Joker 2 hay toda una escena de juicio y son varios. O sea, los juicios se pueden musicalizar también y es muy interesante el ejemplo, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que vino. Hace rato que no.